Pero vamos ahora ya al espacio de la entrevista de Hechos AM, como les veníamos anunciando. Hoy conversamos con el secretario general del partido FMLN, Óscar Ortiz. Hay situaciones que vamos a poner, por ejemplo, en contexto, situaciones que han ocurrido en las últimas horas, los desacuerdos entre los diferentes órganos del Estado por elementos que tienen que ver con el manejo de la emergencia generada por esta enfermedad, la COVID-19. Situaciones como las que ocurrieron anoche en la Asamblea Legislativa con la aprobación de una ley que busca garantizar, decían los diputados, la atención sanitaria y también la apertura económica. Pero el presidente de la República decía, nosotros vamos a presentar nuestra propia propuesta y se la vamos a llevar a los diputados para que sea votada el día jueves, a fin de que se comience a partir del viernes una cuarentena estricta, decía el presidente, y que se inicie actividades a nivel económico, por lo menos desde el punto de vista del Ejecutivo, el próximo 6 de junio. Así comenzamos este espacio de la entrevista, esta conversación con Óscar Ortiz, pero pongamos rápidamente otros elementos que están dentro del panorama informativo, algunos elementos que son parte del contexto con el que amanecemos este día martes. Luego que el domingo la Fiscalía General de la República interpusiera un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, los magistrados admitieron la demanda para estudiarla e interpusieron como medida cautelar la suspensión del decreto de emergencia anunciado el fin de semana por el gobierno. Al respecto, el secretario privado de la Presidencia de la República, Ernesto Castro, manifestó en la Asamblea Legislativa que respetarán la resolución de la Sala de lo Constitucional que suspendió los efectos del Decreto Ejecutivo 18 de Emergencia Nacional, porque analizará si el Ejecutivo invadió las funciones del Legislativo. Diversos sectores señalaron al gobierno de usurpar las funciones de la Asamblea Legislativa. Algunos llaman al diálogo. Tal es el caso del embajador de los Estados Unidos y el arzobispo de San Salvador. Es de mencionar que el fiscal general de la República llamó este lunes al gobierno y a la Asamblea a dialogar para brindar una solución a la población ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. En conferencia de prensa, el presidente de la República anunció que buscará una reactivación económica a partir del 6 de junio. Reveló que se reunió con algunos empresarios del país para lograr un acuerdo común y dijo que cualquier iniciativa que fuera aprobada por la Asamblea Legislativa fuera de esto que se ha abordado sería vetada. No obstante, los diputados aprobaron la Ley Integral de Protección de la Salud dentro de la reanudación de labores ante el COVID-19, que permitirá la reactivación económica gradual, exigiendo 2 metros cuadrados por persona en el trabajo y permite transporte público a la mitad de la capacidad. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, sin más preámbulos, le damos los buenos días al secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, aquí en el espacio de la entrevista. Óscar, buen día, qué bueno que puede acompañarnos. Muy buenos días, Manuel, ese es un gran placer estar junto contigo acá, tomando la distancia correspondiente, como lo tenemos que hacer todos los salvadoreños y salvadoreñas, un reconocimiento a todo el personal, a los profesionales de la comunicación que llevan día a día la información oportuna, adecuada, directa a nuestras familias a lo largo y ancho del país. Por supuesto, no puedo dejar de decirlo a nombre del FMLN y así debe ser. Todos los que estemos en la posibilidad de comunicar también, un reconocimiento a toda la estructura, a todo el equipo de profesionales de la salud, a todos aquellos que están en la primera trinchera haciendo el trabajo que corresponde en el marco de enfrentar adecuadamente esta crisis y por supuesto a todos aquellos que son parte de los sistemas de protección civil a escala nacional, departamental y municipal, por su enorme trabajo. Ya tenemos 2 meses en el esfuerzo compartido de estar enfrentando una situación que es muy particular, es única, digamos, no solo para El Salvador, sino para el mundo, y creo que tenemos que seguir así. Yo quisiera decir que hay que seguir en casa, hay que seguir guardando todas los cuidados, hay que seguir cumpliendo todas las recomendaciones, hay que seguir haciendo el trabajo que corresponde como persona, como familia, como comunidades. Lo primero es la salud, lo primero es la vida y en eso seguimos nosotros totalmente de acuerdo. Tenemos que garantizar de mantenernos en casa cuanto tiempo sea necesario. Por supuesto, hay que felicitar al pueblo salvadoreño. Hablar de 2 meses en aislamiento social no es fácil. Ha habido un enorme sacrificio y este sacrificio tiene que ver con cuidarnos, ¿no? Y que claro, ese ha sido el objetivo principal
en esta situación que estamos enfrentando. Por lo tanto, nuevamente agradecerte por el espacio y por supuesto encantado de poder compartir contigo las distintas posiciones o nuestras posiciones en relación a esta situación. Óscar, amanecemos en este martes en una coyuntura un tanto complicada. La Asamblea Legislativa aprobó anoche una ley que tiene que ver con el manejo de la emergencia y también con la activación económica. El presidente de la República daba declaraciones también anoche donde hablaba de que va a presentar su propia propuesta para que haya una nueva ley de emergencia y también para que a partir del viernes se comiencen 15 días de una estricta cuarentena, decía él. Pero, ¿cuál es la posición que asumen ustedes como FMLN en este contexto, considerando que ustedes son una fuerza política de 23 legisladores en la Asamblea Legislativa? Bueno, Manuel, nosotros hemos estado abiertos al diálogo, vamos a seguir abiertos a intercambiar, a discutir, a debatir de manera seria, de manera sistemática, de manera estructurada. Nosotros creemos que lo más importante en este momento es unirnos, integrarnos, trabajar en una sola dirección y precisamente es lo que se hizo el día de ayer. El día de ayer yo quiero felicitar a la Asamblea Legislativa, a las distintas fracciones que cumplieron con lo que había que cumplir, que básicamente es de responsabilidad con el país, que era de emitir y aprobar un decreto que incorpora nuevamente el conjunto de medidas para seguir garantizando que se mantenga la cuarentena, como se le conoce popularmente, o sea, el proceso de aislamiento social para cuidar de la salud y la vida de nuestras familias, pero también es un decreto que inicia a ver da una perspectiva mucho más integral de lo que ya estamos viviendo. Es decir, no solo atiende el tema de salud, que es el primero, es el prioritario, sino también tiene que ver con la situación que ya estamos enfrentando, que el país ya tiene en este momento, como es la situación económica y la situación social. Es decir, estamos hablando de tres crisis simultáneas. Exactamente. Ahorita tenemos la crisis de salud, pero también ya se está configurando la situación económica y en el marco de la situación económica el panorama que tenemos es muy complejo. Si tomamos en cuenta ya los datos que hemos empezado a conocer de la caída hasta de un 20% de las remesas, posiblemente sea mayor en las próximas semanas o meses, el tema de la posibilidad de caer hasta un 7% en el Producto Interno Bruto, la caída Exactamente, drástica. Óscar, pero hay un elemento importante respecto a lo que decía el presidente ayer, y era de que decía, bueno, la Asamblea Legislativa, ayer pues, escuchábamos parte de la sesión plenaria, donde los diputados se autofelicitaban por lo que estaban aprobando, pero también es de recordar que está de fondo otro elemento. Esta ley que se aprobó en la Asamblea tiene que pasar por manos del presidente, y decía anoche mismo, cuando todavía estaba en el proceso de aprobación, que lo iba a vetar. Decir que para él decía de que no está de acuerdo con lo aprobado, incluso señalaba algunos aspectos donde decía lo que buscan es generar contagios masivos con lo que están aprobando porque parece que no ven la realidad de lo que está ocurriendo. Bueno, quien no ha estado en la realidad es el presidente. Ayer me pareció bien verlo por primera vez frente a los periodistas en 2 meses. Yo he insistido que el presidente, más allá de las cadenas, tiene 2 meses de no aparecer directamente ante los ciudadanos, de no tocar territorio, de no tocar un hospital, de no tocar una zona donde se está atendiendo la situación de crisis. Y básicamente ayer lo vimos por primera vez atendiendo a los periodistas, fue limitado, pero fue importante. Y bueno, el presidente no puede ser tan irresponsable. Ayer vi un presidente descompuesto. Ayer vi un presidente lleno de prepotencia, un presidente que no mandó una señal del papel que le corresponde como presidente, que es de generar el diálogo, que es de facilitar la unión de todos los salvadoreños, que es de contribuir para que todos podamos ir en la misma dirección, y nuevamente vimos con una retórica de chantaje, de amenaza y además de insultos. Realmente ayer se utilizó algunas palabras del presidente que no son propias de un presidente de la República, y sobre todo cuando se habla de diálogo se tiene que ser serio. Hablar de diálogo no puede ser desconociendo la sala de lo constitucional. Hablar de diálogo no puede ser desconociendo las competencias que tiene el órgano legislativo. Hablar de diálogo no puede ser desconociendo el papel de los partidos políticos. Hablar de diálogo no puede ser desconocer
a todos aquellos sectores que están tratando de contribuir, pero que él simple y sencillamente por no estar de acuerdo con su posición, inmediatamente los aparta, como el tema del grupo de instituciones serias que estaban en el marco del comité de control de los 2.000 millones que fueron aprobados en la Asamblea Legislativa. Hablar de diálogo se requiere realmente sentarse, tener una posición abierta y sobre todo cumplir con el mandato constitucional que el presidente tiene, pero hablar de diálogo no quiere decir estar violentando permanentemente la Constitución o estar pasando Oscar, por encima de las leyes. Entonces, en ese sentido, Manuel, yo quiero decirte que, no, digamos, la Asamblea ha cumplido con su papel. Me extraña que el presidente adelante una posición de veto sin antes haber conocido incluso lo que se ha aprobado. Y no sé, aquí el principal responsable de lo que está pasando es el presidente, porque es él el que ha estado promoviendo la división, la confrontación, es él el que ha estado rompiendo el esquema de comunicación permanente con instancias claves del Estado. Él mismo no es el Estado somos todos. Aquí hay un mandato constitucional de pesos y contrapesos y el presidente lo tiene que respetar. Pero el presidente no se puede convertir como... queriéndose convertir como la única persona que tiene control del Estado. Pero, Oscar, ¿qué piensan ustedes cuando se les lanza, digamos, críticas al FMLN? Porque durante las dos administraciones, tanto la de Mauricio Funes como la del profesor Salvador Sánchez Serén, hubo claras y, digamos, diferencias entre el gobierno en turno y, por ejemplo, la Asociación Nacional de la Empresa Privada. De hecho, usted lideró, cuando fue vicepresidente, algunos intentos de diálogo que al final, pues, los mismos empresarios dijeron que no habían fructificado. ¿Y cómo explican ahora, digamos, que el FMLN se alinee con, digamos, con la misma ANEP y con la misma FUSADES? ¿Pero quién dice que estamos alineados con ANEP y FUSADES? O por lo menos, digamos, que compartan puntos de vista. Tú estás haciendo una aseveración que me parece que es incorrecta. Me refiero, Oscar, a la coincidencia de puntos de vista que ahora tienen con ANEP. ¿Y cuál es el problema que tengas coincidencia con distintos sectores? Nosotros no estamos... Ayer quien estaba reunido con los principales empresarios era el presidente. Pero el FMLN estaba siendo parte de la reunión que había en la Asamblea Legislativa con la gente de ANEP también. Sí, pero aquí todos los sectores merecen que les des espacio. Ayer llegó el Colegio Médico, ayer llegó el sector privado. La ANEP es una institución que agrupa a una cantidad de gremiales. Llegó el colegio privado, llegó nuestro Monseñor Rosa Chávez. La Asamblea es una instancia que ha estado escuchando a todos los sectores y así debe ser. De hecho, y es importante decirlo, en esta legislación que se ha aprobado a ley ayer, que tiene que ver no solo con el componente de salud, sino también con el componente de apertura gradual, de acuerdo a la situación de la cuestión económica, tiene que ver con miles y miles de trabajadores por cuenta propia, tiene que ver con miles y miles de emprendedores, tiene que ver con el transporte público, tiene que ver con el hecho también de que además de estar abordando correctamente la primera prioridad, que es la vida y la salud de los salvadoreños, tú tienes que empezar a tener un plan, un diseño de cómo vas a enfrentar el otro carril que es no menos importante. Y aquí el primero que tenía que estar en esa dinámica es el presidente, pero no hemos encontrado un plan del gobierno, hasta ahora no hemos encontrado un diseño. Ahora se nos dice que en la reunión con grandes empresarios que convocó el día de ayer, ha dicho que hay un acuerdo, no sabemos exactamente cuál es ese acuerdo, ojalá fuera un acuerdo beneficioso, y ha dicho que va a llegar esta semana a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa siempre ha estado abierta a estar conversando, dialogando con las distintas instancias del Estado y sobre todo con los distintos sectores del país. Nosotros ayer expresamos en nuestra conferencia de prensa que el FMLN sigue abierto al diálogo, ayer, hoy y mañana. Pero aquí necesitamos señales claras también del presidente, que tiene una enorme responsabilidad. No se vale estar culpando a otros. No se vale no asumir la responsabilidad como presidente. El presidente decía ayer, Oscar, que decía de que si se queda sin financiamiento para enfrentar la emergencia, pues no le va a dar fondos a la Asamblea Legislativa ni al órgano judicial. Él decía, vamos a utilizar lo que se iba a utilizar para pagar salarios, en este caso a diputados y a magistrados, decía, lo vamos a utilizar para atender a la gente. ¿Qué piensan ustedes de esta aseveración que hacía el presidente ayer, justo también en la declaración que daba? El presidente tiene que leer la Constitución, hombre, tiene que leer las leyes. El presidente tiene que observar los procedimientos. El presidente no puede estar permanentemente
violentando el ordenamiento jurídico, violentando las leyes. Él tiene que ser el primero porque juró cumplir con la Constitución. Esa no es competencia de él. Pero supongamos que dice que no va a hacer transferencias a otros órganos del Estado, como el caso de que solo por el hecho de la resolución que sacó la sala y dice que él ya no va a hacerle transferencias al órgano judicial y a la sala de lo constitucional, a la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, además de que no tiene esa competencia, además de que es totalmente ilógico el planteamiento, que es más bien una cuestión de bravuconería, que yo creo que no cabe, no es bueno en un presidente. Quiero decirte, este gobierno es el que más recursos ha tenido de la historia. Bueno, nunca antes un gobierno había tenido en un presupuesto de un año hasta la posibilidad de tener 10.000 millones de dólares. Nunca antes un gobierno se le habían aprobado por parte de la Asamblea Legislativa más de 3.700 millones de dólares. Nunca antes un gobierno había tenido a la disposición tantos recursos como los que ha tenido este presidente en tan poco tiempo. Pero ayer y el decía presidente, él... mira, no, Manuel, y el presidente miente. Realmente la prensa tiene que pedirle explicaciones al presidente. Miente, y no es bueno mentir, porque el presidente, si ya se acostumbró a mentir, no puede ser. ¿Cómo puede decir que no tiene ningún 5 de todo eso aprobado? Si el presidente ya utilizó la tarjeta con más de 1.000 millones de dólares, ¿de dónde pagó los 300 dólares para más de 1 millón de salvadoreños según el dato que ellos han dado? Ahora bien, Óscar, pero el punto acá también es qué posición va a asumir el FMLN, porque obviamente viene el proceso de ratificación de parte del dinero que ya está aprobado. Por ejemplo, los 389 millones que daba el Fondo Monetario Internacional, que forman parte de los 2.000 millones, más otra cantidad de dinero que forman parte también de este universo de los primeros 2.000 millones que se aprobaron. ¿Qué posición van a asumir ustedes? Porque definitivamente se debe ratificar esos fondos para Mira, que la puedan posición estar del disponibles. FMLN siempre ha sido muy proactiva. Tú sabes que de los más de 40 decretos que ha aprobado la Asamblea Legislativa, en el 90% de ellos hemos participado, casi en todos, y la mayor parte en acuerdo con lo que ha llevado el gobierno, incluyendo los 2.000 millones, incluyendo las extensiones a las leyes de emergencia, incluyendo las distintas propuestas para reasignación presupuestaria de este presupuesto 2020. O sea, el gobierno no se puede quejar de la Asamblea Legislativa. Si hay una instancia que ha logrado dar una serie de decretos, una serie de medidas, de responder incluso a una cantidad de iniciativas del gobierno, es la Asamblea Legislativa. Y en eso el FMLN ha estado totalmente siempre dispuesto a contribuir, a colaborar y a acompañar. Y así lo hemos hecho. O sea, no se puede decir que la Asamblea Legislativa ha tenido un papel de atrincherarse o radicalizarse. Al contrario, creo que es la instancia que más ha producido en esta situación de emergencia, hablar de más de 40 decretos, hablar de una cantidad de iniciativas que han sido aprobadas, es digno de reconocerlo, y no solo la Asamblea, el papel que han jugado otros órganos del Estado también. ¿Eso significa que van a participar en las votaciones? Siempre hemos participado, y nosotros siempre vamos a votar, Manuel, por todo aquello que sea correcto, a todo aquello que el país lo demande, que lo requiera, pero eso sí, no pueden ser cheques en blanco. El presidente y su grupo tienen que cumplir con la ley. No puede ser que tú des un fondo, mandates cuáles son los acuerdos. Por ejemplo, en el tema de los 2.000 millones, se liberan los 2.000 millones, se faculta a Presidencia para que haga un crédito puente, se establecen cuáles son los destinos de esos 2.000 millones, y lo primero que se hace es incumplir eso. Lo primero que se hace es no llevar los informes adecuados. Lo primero que se hace es no querer que se auditen esos fondos. Lo primero que se hace es no tratar de garantizar que se ejecuten con transparencia. Entonces, lo primero que tú tienes que pedir para facilitar una serie de iniciativas del Ejecutivo, lo primero es que informen como manda la ley, que informen. No se trata de que yo lo dije por aquí, por allá, que informen, y eso el Ejecutivo no lo ha estado haciendo. No sé si es por capricho, por desconocimiento, o simple y sencillamente es por una cuestión de prepotencia que simple y sencillamente no le abona al país. Creo que este es un momento de reflexionar.
el presidente y su grupo tienen que reflexionar. No pueden seguir en esta dirección porque prácticamente están atacando a todo mundo, están dividiendo, están confrontando, lanzan cualquier cantidad de ataques y así no se debe trabajar. Necesitamos enfrentar todo esto juntos y nosotros estamos en esa plena disposición. Ahora bien, el presidente decía de que se les había girado invitaciones a los partidos políticos para que participaran en mesas de diálogo en Casa Presidencial, pero decía no asistieron. Quisiera escuchar, digamos, las razones por las que ustedes no asistieron. No asistimos porque no nos invitaron. ¿Cómo vamos a asistir a algo que no te inviten? Si tú no me invitas a este programa, ¿cómo voy a venir? O sea, es falso, es mentira. No se han acostumbrado a falsear, a desinformar, a mentir. Eso no puede seguir, no puede seguir, simple y sencillamente. Nosotros tenemos que ser serios en esto y nosotros casi hay que tratar de salir a explicar cada cosa que ellos dicen porque a plena luz del día mienten y lo hacen de una manera impresionante. No es cierto, diciendo que la Asamblea no estaba reunida, la Asamblea siempre ha estado reunida. Yo he dicho, nosotros estamos abiertos al diálogo político serio. Si se plantea una reunión con los secretarios generales y se nos dice, mire, para esto y para esto, nosotros siempre estaremos abiertos. La Asamblea Legislativa siempre ha estado abierta, pero tiene que hacerse de manera adecuada, tiene que hacerse de acuerdo a las formas. No es que cada funcionario diga, invitamos a los diputados, invitamos a los partidos. Así no es la cosa. Y quiero decirte que no, yo nunca recibí una invitación oficial ni formal de ningún tipo de reunión en Capres. Que me perdonen y yo creo que es importante que en este tipo de situaciones el presidente y su grupo sean un poco más serios con el país. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Esta mañana nos visita aquí del espacio de la entrevista Óscar Ortiz, secretario general del FMLN. Definitivamente que es importante escuchar a todos los actores que forman parte de la vida nacional y que forman parte también de las acciones y decisiones que se toman en medio de una emergencia como la que vive El Salvador en estos momentos, la generada por esta enfermedad, la COVID-19. Regresamos enseguida. Son las 7 de la mañana con 1 minuto, en esta mañana de martes 19 de mayo de 2020. Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, y estamos conversando sobre diversos temas que forman parte del ámbito informativo, de la situación que se vive a nivel político en El Salvador y también a nivel sanitario. Lo que está ocurriendo con el tema de la atención a la emergencia generada por esta enfermedad de la COVID-19, que tiene pues ya a más de 1,000 personas infectadas en El Salvador. Cerca de esas 1,000 están, digamos, solicitando que se les dé atención médica en diferentes centros asistenciales. Estamos hablando ya también de un número considerable de muertos y también hablamos de una situación que tiene que ver con la economía. Pues muchos sectores se han venido expresando y manifestando de que es necesario reactivar pues la actividad económica porque de lo contrario, decían, pueden haber pues muchas pérdidas y esto se puede convertir también en una situación mucho más complicada. Decíamos, conversamos con el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz. Óscar, ¿qué piensan ustedes cuando el presidente dice, por ejemplo, ayer, que se le despojó del derecho a declarar un estado de emergencia, decía, y que ese derecho incluso le asistió a los presidentes del partido Arena en su momento y a los presidentes que tuvo el FMLN en su momento? Mire, el presidente ha tenido todos los instrumentos legales y jurídicos para proceder, para actuar. Hasta ahora ha tenido todo el respaldo que se requiere de la Asamblea Legislativa y de otras instancias. Pero lo que sí no se puede es querer utilizar la pandemia para concentrar poder por encima de las leyes. Lo que sí no se puede es querer utilizar la pandemia para concentrar la mayor cantidad de recursos sin control, sin supervisión y sin transparencia. Eso no se puede. Y básicamente lo que el país debe entender y debemos de entender todos, que estos recursos son del país. Estos recursos son responsabilidad del Estado. Estos recursos no le pertenecen ni al gobierno, ni a su grupo, ni al Ejecutivo. Es una responsabilidad de todos porque al final todos vamos a pagar por estos recursos y todos tenemos que vigilar que se ejecuten de manera adecuada, de acuerdo a la ley
y con la debida transparencia. En ese marco no tiene absolutamente nada que ver esa posición del presidente, donde trata de justificar que se le han invadido funciones o competencias. Es al contrario. Al contrario, aquí el que ha estado mandando señales reiteradas de invadir competencia de otros órganos es precisamente la Presidencia de la República. El hecho de estar desconociendo el papel y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, el hecho incluso de estar tratando de quitarle el peso y la enorme responsabilidad que tiene en este momento también a la Fiscalía General de la República, o el hecho también de desconocer distintas actuaciones de la Asamblea Legislativa. Es decir, aquel capricho que como yo no lo mando y no está con la letra que yo quiero, ha empezado a generar una serie de vetos que no tienen ningún fondo de tipo, vetos que no tienen criterios sólidos de inconstitucionalidad, sino simple y sencillamente ha procedido porque él no le gusta cómo ha quedado algo. Entonces, cuando a ti no te gusta, lo que tenés que hacer es un esfuerzo de diálogo, de entendimiento, debatir lo que sea necesario, estar en capacidad de poder desplegar los equipos que tú tienes para poder conectar con los distintos sectores. Y aquí lo que se requiere son acuerdos permanentes, lo que se requiere es diálogo permanente, pero diálogo en el cual tú establezcas una carretera de dos vías. No puede ser que el diálogo solo sea el que yo quiero, el que yo impongo, o el que yo quiero, el que a mí me queda siempre bien. No, así no puede ser. Y yo diría que básicamente al presidente nadie aquí puede justificar que se han invadido competencias del Ejecutivo. Hasta ahora todo lo que se ha hecho está pensado, en nuestro caso, te quiero decir, nosotros establecimos una posición desde el inicio de esta emergencia. Nuestra decisión política, nuestras votaciones en la Asamblea Legislativa y nuestro comportamiento en el marco municipal siempre será y va a seguir siendo acompañar aquellos temas que sean buenos, positivos, necesarios para cuidar de la familia y para cuidar de la población. Y en eso estamos. Nosotros no nos interesa si en una ley que es importante para el país votamos con el grupo A, B, C, D. Eso no es el tema. El tema aquí es qué es lo que mejor le conviene al país, si es una buena ley, si es una buena iniciativa, si es una buena acción, pues la vamos a acompañar. Nosotros no estamos en la idea de casarnos con nadie, sino de casarnos con aquello que el país demande, necesite y requiera como prioridad. Ahora bien, Óscar, se ha dicho que existen, digamos, muchas presiones para activar la economía. Decía que esas presiones se están haciendo sentir, definitivamente decían, en la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes qué dicen como grupo parlamentario del FMLN? ¿Existen o no esas presiones? ¿Presiones en qué sentido, Manuel? ¿Para abrir la economía? No, mira, yo creo que lo primero que ha estado en el centro en estos 2 meses de emergencia es atender la crisis sanitaria. Y esa va a seguir siendo la prioridad para nosotros, atender la crisis sanitaria. Y todos tenemos que contribuir, no solo lo que está haciendo la población, que nuevamente vuelvo a felicitar el enorme trabajo y sacrificio y la disposición de los ciudadanos y ciudadanas a cumplir con lo que conocemos popularmente como cuarentena. Hay que seguirlo haciendo, hay que seguir guardando esas medidas, pero después de 2 meses tú tienes que tener un diseño, tú tienes que tener un plan, tú tienes que tener certidumbre. Aquí vamos a enfrentar, y ya estamos enfrentando 3 tipos de crisis. La primera, que es la sanitaria, la que simultáneamente se está conformando, que es la parte económica y la parte social. Entonces hay que saber atender los 2 carriles. Hay que saber atender como prioridad la emergencia que estamos atendiendo en el marco sanitario, pero hay que empezar ya a hacer los trazos que se requieren de manera gradual, de manera cuidadosa y sobre todo estableciendo una serie de protocolos para empezar poco a poco a desplegar nuestra economía, comenzando con sectores esenciales. Por ejemplo, el tema del transporte público, para ponerte un ejemplo, para tratar de responder a la situación dramática que ha empezado a vivir miles y miles de trabajadores y emprendedores en el sector informal, que es la mayor parte de nuestra actividad económica, de manera especial los micro, pequeños y medianos empresarios, y sobre todo también
de cómo vamos a enfrentar las cifras de desempleo creciente que se nos van a ir conformando si no tenemos el cuidado de tratar de intervenir de manera oportuna, de manera adecuada y de manera responsable. Y eso es lo que se hizo ayer en la Asamblea Legislativa, no es contradictorio. Nadie está poniendo una cosa sobre otra. Ese es un tema que se ha querido plantear acá de manera irresponsable. Yo creo que el día de ayer, al haber aprobado un decreto integral que siempre pone en el centro el tema de la vida y de la salud, y al mismo tiempo empezar a diseñar un plan que desde hace rato el gobierno, el presidente, lo tuvo que haber presentado a los distintos sectores, pero no lo ha hecho, ¿verdad? Pero creo que la Asamblea en este caso, de manera pero muy visionaria, construye ese acuerdo el día de ayer, y ya hoy tenemos ya una serie de criterios, tenemos una serie de procedimientos que van a dar la posibilidad de empezar a diseñar, a preparar y a organizar de manera complementaria cómo poco a poco podemos ir abriendo esta economía, guardando los protocolos correspondientes en función de salir al encuentro de miles y miles de emprendedores, empresarios, pequeños, pequeñitos, sobre todo tratando de cuidar el empleo, el ingreso y evitando que vaya a colapsar esta economía que ya venía creciendo de manera sistemática, venía creciendo de manera lenta pero ascendente. Tú sabes que ya habíamos llegado a consolidar hasta el 2.5% del crecimiento económico, pero ahora las proyecciones que están son proyecciones muy difíciles, muy dramáticas, y hay que empezar a enfrentarlas, porque si no después vamos a tener otra crisis que va a ser igual o más profunda de la que actualmente estamos enfrentando, como es una economía colapsada con miles y miles de desempleo. Ahora bien, Oscar, hay una situación acá, digamos, la Asamblea hablaba anoche de esta nueva ley que se aprobaba con 63 votos y que decían, de esta forma queremos que se abra la economía. Pero justamente el presidente decía, vamos a ir a una cuarentena estricta a partir del día viernes. ¿Cómo toman ustedes el hecho, digamos, de que el presidente anuncie esa cuarentena que decía, no va a haber más restricciones, pero sí va a ser de estricto cumplimiento? No se va a permitir, decía, no se va a evitar que la gente salga a hacer sus compras, pero definitivamente se tiene que cumplir, decía, la restricción para evitar pues las aglomeraciones y que haya mayor contagio, porque hay una realidad que continúa en las calles y es el hecho del alto nivel de contagios que hay en este momento de COVID-19. Bueno, mire, si es que la gente ha estado cumpliendo, si aquí el irresponsable es el presidente, que presente un plan, que presente un diseño, que cuide los protocolos, que se deje ayudar, que escuche a los profesionales, que dialogue con los distintos sectores del Estado, que deje de dividir, que deje de confrontar, que se abra al diálogo y al acuerdo serio. Y entonces no entiendo cómo está nuevamente tratando de desconocer de manera adelantada lo que ayer se aprobó en el Parlamento. Él va a ser el único responsable, de hecho está siendo el responsable de manejos poco profesionales de la emergencia. Eso es gravísimo. Todos conocemos la situación que están viviendo los centros de contención, los varados fuera del país, una serie de situaciones que ya las hemos planteado en distintos momentos. Se dice que el día jueves, esta semana, el presidente va a presentar una iniciativa. Perfecto. Nosotros estamos abiertos siempre a escuchar cualquier iniciativa del gobierno, como lo hemos hecho con otros sectores de la vida nacional. Y lo que pasa es que no sabemos, no conocemos exactamente a qué se refiere con eso, no tenemos claridad incluso de cuáles son los parámetros sobre los cuales está hablando, porque se ha dicho muy poco, lo único que ha establecido es una posición. El día de ayer que yo lo vi en la conferencia al presidente, por cierto, lo que vi una persona inestable, descompuesta, y la situación no puede seguir siendo tratada de esa manera. El presidente tiene que tranquilizarse y tiene que asumir su rol, porque no es el único, pero es una persona importantísima, porque está tomando grandes decisiones que impactan para bien o para mal en este país. Oscar, ¿qué piensa usted cuando se menciona de que en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica y la crisis de salud, están en juego muchos intereses político-electorales
en medio de toda esta situación? Bueno, mira, nosotros, lo voy a decir de la manera más sincera. Se nos ha dicho, mire, hay que tener cuidado cómo se actúa, porque si no, esto va a tener consecuencias negativas en términos electorales en el próximo año, que vamos a tener una contienda para gobiernos municipales y para asamblea legislativa. Pues sí, es importante lo que va a pasar el próximo año, es importante el tema electoral, es importante la participación de los distintos partidos políticos, pero en estos momentos es más importante actuar correctamente ante esta emergencia. Yo creo que sería equivocado que los partidos políticos queramos poner por encima de la actuación en esta emergencia, que debe ser de manera responsable, de manera comprometida, el tema electoral. Poner el tema electoral por encima de una actuación coherente en esta emergencia sería totalmente irresponsable. Nosotros como FMLN no lo vamos a hacer. Nosotros sí nos vamos a preparar para las próximas elecciones, pero nosotros no vamos a hipotecar nuestras actuaciones y nuestras decisiones ante esta emergencia nacional que estamos viviendo como país, solo por el hecho que si vamos a sacar un diputado más, un diputado o un gobierno o un alcalde más, no. Nosotros vamos a tratar de atender como se requiere este momento histórico en el país. Y nuevamente te quiero dejar claro, sí son importantes las elecciones, pero creo que esta crisis no puede utilizarse para convertirla en una meta o en un destino electoral. Sería desastroso, porque lo que están en juego son vidas. Y entonces, más allá de la importancia que eso tiene, nosotros hoy por hoy vamos a seguir concentrados en responder de manera consecuente a lo que se nos demande como fuerza política, más allá del resultado que tengamos el próximo año. ¿Qué piensa Óscar de enfrentar a nuevas ideas en las urnas? Normal. Que mira, tú puedes ganar una elección, puedes perder una elección. De hecho, la esencia de la democracia es la alternabilidad. Si para tratar de establecer de cómo funciona una plataforma democrática creciente en un país como el nuestro, las elecciones son un termómetro, uno de los termómetros importantes sobre los cuales funciona nuestra plataforma democrática. Por lo tanto, el que haya más partidos, el que haya nuevos partidos, el que estemos alternando ejercicios de mandatos públicos a nivel municipal o a nivel nacional, eso es normal. Y esa es parte de la esencia democrática que hemos venido construyendo los salvadoreños en las últimas décadas. Por lo tanto, creo que es positivo que hayan nuevos actores políticos participando. Lo que no se vale en una fuerza política es querer abrirse paso por la vía de romper la Constitución, por la vía de romper los pesos y contrapesos, por la vía de tratar de estar por encima de las leyes, o por la vía de confrontar permanentemente, o por la vía de querer sacar del juego democrático al resto, simple y sencillamente porque creo que no comparten conmigo lo que yo quiero que compartan. Eso no es así. Y es peligroso lo que estamos enfrentando, porque nosotros hemos dicho, dentro de la ley todo es posible. Fuera de la ley para nosotros es inaceptable. Y eso es lo que le hemos dicho al presidente. Ahora bien, Óscar, ¿cuál va a ser, digamos, el lineamiento de trabajo que ustedes van a seguir en estos próximos días? Porque definitivamente vemos un panorama un tanto convulso, tanto a nivel de la emergencia sanitaria como a nivel del debate que se está generando a nivel político, del manejo de la misma. Como FMLN, ¿qué le dice usted al ciudadano que nos está sintonizando esta mañana de la actuación y el trabajo que ustedes van a hacer para enfrentar esta situación? Bueno, a los ciudadanos le queremos decir, y le quiero decir yo, que el FMLN va a seguir contribuyendo desde nuestra mejor posibilidad para enfrentar de la manera más adecuada esta crisis que estamos viendo como país. Quiero reafirmar ese compromiso como FMLN a través de nuestras distintas instancias, y quiero que la población sepa que el FMLN va a seguir aportando, apoyando
y sobre todo respaldando todas aquellas buenas iniciativas que tengan que ver para enfrentar de manera correcta esta situación que estamos viviendo, poniendo en el centro la seguridad y la salud de la familia salvadoreña. Y, por el otro lado, quiero hacer un llamado al resto de fuerzas políticas y especialmente al presidente a que abramos un diálogo franco, directo, sincero, permanente, porque el país de la única manera como le puede ir mejor es que todos estemos sumando. La única manera como el país le puede ir mejor en esta situación es que todos podamos complementarnos de acuerdo a nuestra posibilidad y de acuerdo a nuestra posición. Nadie sobra aquí. Todos somos importantes y todos somos necesarios. Y nosotros estamos listos para acompañar todo aquello que sea positivo y adecuado. No importa si viene del gobierno, no importa si viene de un sector determinado, no importa si es una iniciativa de un partido político. Si es bueno para la familia y es bueno para el país, va a seguir contando con el apoyo, el aporte y el respaldo del FMLN. Muy bien, Oscar, le queremos agradecer que nos haya visitado aquí en Hechos AM en esta mañana de martes. Gracias por estar aquí. Definitivamente que nosotros como Noticiero Hechos vamos a continuar dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo con ese tema y también a todo lo que se está decidiendo también en la Asamblea Legislativa. Gracias por visitarnos. Gracias, Manuel. Te agradezco por el espacio y nuevamente mandar un mensaje de solidaridad a todas las familias y reafirmando que nos quedemos en casa, que sigamos cumpliendo con todas las orientaciones y todas las medidas que están en marcha para tratar de enfrentar de mejor manera esta situación que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir nosotros a un espacio para comerciales y cuando regresemos vamos a tener más datos de lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia generada por esta enfermedad, la COVID-19, que generada por el coronavirus, que surgió allá en Wuhan, China, a finales de diciembre. Además vamos a tener más datos de reacciones que están ocurriendo en este preciso momento sobre diversos temas que están en el ámbito político y también del ámbito informativo de El Salvador. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Hechos AM.